¿Recuerdas lo que es una magnitud? Sí, claro. Magnitud es todo lo que podemos medir. ¿Y qué es medir? Ah, sí, es comparar la magnitud con una unidad patrón. En los últimos años, se ha hablado mucho, en el ámbito político y económico, de la caída de fronteras, el libre comercio internacional y el mercado común. Actualmente, se plantea una internacionalización de las relaciones comerciales. Pero los sistemas internacionales, de moda ahora entre los políticos, habían sido planteados desde mucho antes por los científicos. Así, en 1960, los hombres de ciencia crearon un sistema de unidades para uso mundial, el Sistema Internacional de Unidades. En el ámbito comercial, científico y tecnológico, es evidente la necesidad de medir, pues sin medidas no se podrían conocer con exactitud las cantidades con que se trabaja en la vida diaria, y esto daría lugar a muchas confusiones. ¿Cómo puedo saber la cantidad que necesito? Hay varias unidades para medir la misma magnitud, solo que pertenecen a distintos sistemas. Sin embargo, los científicos idearon un sistema de carácter universal, con múltiples ventajas sobre los otros sistemas. Una de las ventajas del sistema internacional sobre otros como el inglés es que las unidades mayores a las fundamentales son múltiplos de potencias de base 10. Así, por ejemplo, un decámetro es 10 veces mayor que un metro. Un hectómetro es 100 veces mayor que un metro. Y un kilómetro, 1000. Las unidades menores son submúltiplos de potencias de base 10, pues un decímetro es la décima parte de un metro. Un centímetro, la centésima parte. Esto permite encontrar múltiplos o submúltiplos de unidades con un simple cambio de posición del punto decimal. Estas conversiones son muy simples en el sistema internacional, lo cual no ocurre en el sistema inglés de unidades. Cuando se requiere medir algo muy grande o muy pequeño, se precisará de múltiplos o submúltiplos de las unidades básicas. En situaciones como estas, el sistema internacional ofrece una de sus ventajas. El Sistema Internacional de Unidades es el lenguaje universal de la ciencia. Una razón de esto es la versatilidad de sus unidades para medir magnitudes diferentes. A escala humana, las unidades básicas son suficientes.
Pero para magnitudes enormes como las relacionadas con estrellas o galaxias, es obvio que las mediciones con las unidades básicas arrojarán números muy grandes. En esos casos, las unidades fundamentales no serán las más adecuadas, así que será necesario transformarlas a sus múltiplos para crear nuevas unidades. El radio de la galaxia tendría que escribirse con un 6, seguido de 17 ceros para expresar su longitud en metros. Si lo que se desea es expresar su masa en kilogramos, se escribiría así. Magnitudes como la distancia de la Tierra al Sol serían también difíciles de manejar con números tan grandes. Para escribir esta magnitud de manera más concisa, es necesario hacer uso de la notación exponencial. Para ello, recordemos que este número se puede escribir como 150 multiplicado por 1000 millones. Y 1000 millones se pueden escribir en notación exponencial, donde el número de ceros será el exponente de la potencia de 10. Como son 9 ceros, el exponente es el 9. En el sistema internacional, a esta magnitud se le denomina gigámetro. Entonces, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 gigámetros. Esta es una unidad más práctica que nos permite manejar una cifra tan grande con pocos números. Pero la versatilidad del sistema internacional no se restringe a magnitudes enormes. También aparece en el ámbito de lo muy pequeño. El tiempo de oscilación de una molécula es de 1 a 10.000 millonésima de segundo. Es decir, en posición decimal queda así. Corriendo el punto tantas veces, hasta dejar un entero, notamos que se recorre 10 espacios. Como son 10 los lugares recorridos, el exponente será el 10, quedando de la siguiente manera. Y así se obtiene una unidad más fácil de manejar para este caso. Nótese que el exponente es negativo, ya que se trata de un número fraccionario. Así, en vez de hablar de un número de muchas cifras, poco manejable, hablaremos de un número pequeño de unidades. El sistema internacional posee 3 unidades fundamentales: el kilogramo, el metro y el segundo. Pero, ¿cómo surgen estas unidades fundamentales? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que un metro tendrá siempre la misma longitud? Ya desde la época posterior a la Revolución Francesa, se definieron estas unidades, de manera que siempre fueran constantes. Es decir, se definieron objetivamente para que su magnitud no cambiara. Históricamente, se definió al metro como la 10.000 millonésima parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador a lo largo del meridiano que pasa por París. Sin embargo, medidas más precisas realizadas posteriormente afinaron con más detalle esta medición. La unidad de masa, el kilogramo, se define como la masa contenida en un decímetro cúbico de agua destilada que se encuentra a la temperatura de 4 grados centígrados. Para medir el tiempo,
Cualquier fenómeno que se repita a sí mismo puede servir de medida. Pero de entre muchos fenómenos periódicos que ocurren en la naturaleza, durante muchos siglos se ha usado como patrón de medida, por ejemplo, la rotación de la Tierra, que determina la duración del día. Este fenómeno es la base de la medición del tiempo, y el segundo se define como el cociente que resulta al dividir un día solar medio entre 86.400. De operaciones algebraicas con las unidades fundamentales surgen nuevas unidades llamadas derivadas, tales como el metro cuadrado, el metro cúbico, y el newton, que se utiliza como unidad de fuerza y en ella intervienen algunas unidades fundamentales. También existen otras unidades que miden la intensidad de la corriente eléctrica, temperatura y muchas otras magnitudes. Y en general, con las unidades del sistema internacional, es posible medir cualquier magnitud de la naturaleza. Las magnitudes se encuentran en todas partes, y para cada una de ellas existen unidades especiales dentro del sistema internacional. En el sonido, por ejemplo, existen varias magnitudes. Su intensidad se mide en decibeles. El sonido se propaga en el aire como las ondas sobre un estanque. Estas onditas sobre el agua, al igual que el sonido, son producidas por pulsaciones. Al número de pulsaciones que ocurren en un segundo se le llama frecuencia y se mide en unidades llamadas hertz. Estas y otras magnitudes pueden encontrarse en fenómenos tan comunes como el sonido. El Sistema Internacional de Unidades posee magnitudes fundamentales definidas de manera objetiva para obtener resultados precisos. De las relaciones algebraicas entre estas unidades se definen muchas otras que sirven para cuantificar